La grabación se repitió hasta hacerse rumor en el pueblo. Un primer plano del metal ennegrecido, humo todavía ondulando alrededor del pedal, y una voz burlona, desde la calle, desde una ventana, que decía que ni aunque quisiera podría coser un botón con aquello. En la pantalla del celular, la máquina de coser de Mireya parecía una reliquia rota, una carcasa con cicatrices, el carburo del motor vuelto oscuro por el calor. La cámara había captado el silencio de su taller, el polvo en los estantes, y la mirada de Mireya, que allí no dijo nada. La risa, sin embargo, llegó por teléfono, por bocas, por el patio de la vecindad. Ella volvió a casa con la máquina atada con una cuerda al asiento trasero del furgón de mano. Al entrar, la dejó en el medio del patio como quien baja un ataúd. La cubrió con un paño gris y se quedó observando el contorno del metal. El olor a metal quemado quedó pegado en el aire, una mezcla de aceite estropeado y un químico que olía a taller. Sus manos olían a lo mismo, a tela y a hilo, a sudor y a jabón. Álvaro la vio entrar así, con la máquina a cuestas, y la burla no fue privada, fue un abandono disfrazado de razón. ¿Para qué la traes si no sirve? Mejor la vendes como hierro, dijo, sin mirar el rostro de ella, y se fue. No hubo violencia, pero su marcha fue una declaración. No vale la pena luchar por lo que otros ya dan por perdido. Esa noche, el taller quedó con la ventana entreabierta. La luz amarilla de la lámpara arrojó sombras largas sobre las cajas de botones y la tabla de cortar. Mireya se acercó al aparato, y por más que el cuerpo le doliera, lo rozó como si acariciara a un viejo amigo. Sus dedos recorrieron la palanca, la placa, la zona donde el motor había expulsado chispas. No pronunció una oración en voz alta, no hizo un discurso de heroína ante el polvo, pero en su silencio hubo una decisión. No dejaría que la risa definiera su sustento. El taller era una minucia de cosas imprescindibles, tijeras con mango gastado, un maniquí sin cabeza al que alguien una vez le cosió un sombrero, cajas de retazos clasificadas por color, una pequeña radio que sintonizaba mal. La máquina, en centro de todo, cargaba con el pasado y con el futuro. Para Mireya, no era solo metal. Era la herramienta que conocía cada tipo de puntada, cada temblor de pedal. Lo único que tenía era esa máquina. La expresión no era grandilocuente, era pura aritmética. No tenía dinero, no tenía respaldo, y la máquina era su oficio y su única carta de trabajo. Abrió la tapa, con cuidado, como quien se toma el tiempo para entender un misterio. Adentro, los carbones del motor se veían consumidos, la bobina manchada, unas fibras de tela pegadas enredadas alrededor de un eje. Todo indicaba que el motor había sufrido un sobrecalentón, que las escobillas estaban gastadas, que la corriente había llegado con rabia y había dejado su marca. Aún así, cuando la dejó en el pedal y la miró, hubo algo que no era resignación, una sospecha de posibilidad. La primera noche la pasó con la lámpara encendida hasta casi amanecer. No tenía un manual técnico, ni muchas herramientas, pero conocía el lenguaje básico de las máquinas por horas y horas de trabajo. Escuchar. Escuchó el metal con la yema de los dedos, intentó girar el volante con la mano, y sintió resistencia en un punto, un roce. Sacó del bolsillo un pequeño punzón, una lima prestada del vecino que cosía zapatos, y desató lo que el calor había unido. Hizo limpieza, aspiró los restos de tela, retiró las astillas del carbón y engrasó con el aceite que usaba para las tijeras. No hubo golpes heroicos, solo paciencia y manos que habían cosido uniformes, cortinas, arreglos de ropa en bodas y funerales durante años. Probó el motor. 3 segundos de zumbido. Para cualquiera un sonido breve, casi nada. Para Mireya fue una promesa contenida. El zumbido no fue triunfal. Vino con un chillido agudo que la dejó con los oídos vivos y el corazón latiendo a un ritmo que no era solo temor. Apagó la corriente. Esperó. Pensó en Álvaro y en la voz de la gente. ¿Qué les importaba lo que ella hiciera si ya la habían sentenciado? Pero también pensó en su madre, en cómo le había enseñado que una aguja bien guiada no falla,
en cómo la costura era una forma de poner orden en lo que se deshilachaba. Esa tarde, a pesar del rumor y de las miradas, doña Nati, que vivía a la vuelta y vendía empanadas en la esquina, entró al taller con su bolsa de yute. Traía un sobre con retazos y una sonrisa que no hacía preguntas inútiles. «Necesito 3 chaquetas para el nieto», dijo sin rodeos. No hubo lástima en su voz, hubo necesidad y confianza. Aportó lo que pudo, un adelanto pequeño, unos retazos de franela, una esperanza práctica. Mireia aceptó el trabajo. No era venganza, ni demostración pública. Era trabajo. Había dignidad en eso. Las noches siguientes fueron una coreografía. Limpiar, ajustar, probar, purgar el motor que se calentaba con facilidad. Hubo momentos en que el motor no quiso ni apoyar el aliento. Volteaba la cara y se negaba como si estuviera herido. Mireia aprendió a sostener la respiración en los segundos en que el zumbido intentaba volver. Aprendió a medir la temperatura con la palma de la mano, a dejar que el metal se enfriara antes de insistir. La técnica era pacto entre fuerza y límite. No forzar, acompañar. Cuando la máquina dio puntadas, fueron puntadas humildes, rectas, con algo de temblor en la primera pasada. Ella celebró en silencio. 3 uniformes terminados fueron 3 pruebas de que la habilidad seguía allí, que la máquina, aún herida, respondía a quien la conocía. La comunidad observaba con un interés que variaba entre la sorpresa y la curiosidad. La grabación seguía rodando en algunos teléfonos, pero las miradas empezaron a cambiar. No a aplaudir, sino a verificar. Algunos se detuvieron en la calle a mirar por la ventana del taller. Otros trajeron botones perdidos, hilos que sobraban, una vieja bombilla que alumbraría las horas largas. Fue un movimiento lento. Primero un par de manos a disposición, después la mujer del taller de al lado dejando una pieza que ya no usaba. Luego el panadero trayendo café. No fue una ola, fue un hilván de gestos. En esos días, Mireia habló con Dios en su forma más sencilla. En pensamientos que nadie escuchaba, en pequeñas frases que flotaban entre la lámpara y las máquinas. No suplicó riquezas ni sanaciones definitivas. Pidió fuerza para seguir, claridad para no cometer errores, y a veces agradeció por las manos que ayudaban sin ser reclamadas. Pensó que si había una providencia, sería esa. Manos que aparecían sin que ella las pidiera. Lo atribuía a muchas cosas. Suerte, la costumbre de la gente con la que había trabajado, su propia insistencia. Pero en lo íntimo, reconocía la presencia de una ayuda que no siempre venía envuelta en palabras sagradas. Alguna vez, en voz baja, murmuró: «Si hay alguien que mueve puertas, que lo haga ahora, y que me deje hacer el resto». Una de las noches más largas fue la de la primera prueba real. Tener una fila de clientes esperando, y el motor que, cuando más se necesitaba, decidía dormirse. Mireia sintió que el aire se volvía pesado. La radio estaba apagada, y el único sonido era el roce del hilo en la aguja. Probó con distintas bobinas, cambió la tensión del hilo, apretó tornillos, hasta que un leve zumbido anunció que el corazón metálico volvía a latir. Fue, otra vez, un soplo breve. 3 segundos, una costura. Silencio. Ella clavó la mirada, no dejó que el cuerpo hubiera la propuesta de saltar de alegría, y continuó. El orgullo no le cabía. Lo que sentía era alivio, una sensación práctica. Si la máquina podía volver a andar, podía hacer su trabajo. Poco a poco, las cosas se hicieron de a poco. La primera cliente del año, la señora que bordaba manteles y que a veces dejaba tareas en el taller, trajo un encargo pequeño: arreglar la cremallera de una blusa. Lo hizo por un precio módico, pagó y dejó una palabra que alumbró más que la moneda: «Gracias por quedarte». Esas palabras, en boca de quien más la había observado, tuvieron el peso de un reconocimiento público. No cambió la grabación, ni la marcha de Álvaro, pero fue una fibra más en el tejido de la dignidad de Mireia. Entonces, en una tarde de cielo plomizo, la directora de la escuela pública del barrio apareció en la puerta del taller. Era una mujer de voz firme, con el pelo recogido, que tenía el gesto de quien convoca en nombre del orden. La escuela necesitaba uniformes, una tanda completa para los nuevos cursos, 12 de cada talla,
con el escudo bordado. La directora miró la máquina, miró a Mireia, y sin ironía, dijo que necesitaba a alguien que pudiera cumplir con el compromiso. No podemos quedarnos sin proveedor, explicó. Hemos visto que usted saca adelante encargos. Si acepta, habrá un adelanto y la posibilidad de trabajo continuo. La oferta fue al mismo tiempo un riesgo y una puerta. Mireia pensó en su taller, en la máquina con sus costras de carbón y sus promesas intermitentes. Pensó en las noches que ya había pasado sin dormir, en las manos que se le acercaban sin preguntar, en Álvaro que se había ido dejando un silencio enorme. No era la oferta de la vida, no era una fortuna, pero era la oportunidad de sostener el oficio en una escala que podía transformar la pulsación del mes. Y en la oferta, en el gesto de la directora, hubo algo más sutil, la confianza de quien necesita y confía en lo sencillo. Darán un adelanto, repitió la directora. No necesitamos que sea perfecta, solo que cumpla con las fechas y con la higiene de la costura. Si esta historia te toca, suscríbete y comparte con alguien que necesite ánimo. Aceptó. No con la misma naturalidad con que había hecho los arreglos de antes. Esta vez el cuerpo la advirtió del peso del compromiso. 12 uniformes eran otra escala. Más telas, más horas, más tensión en la máquina, más posibilidad de que algo fallara y que el rumor volviera a convertir su nombre en risa. Se apoderó de un temblor distinto. No el del que siente que no tiene nada, sino el del que empieza a sostener algo que puede crecer. Organizaba las tareas como quien ordena una lista de finanzas. Cuándo cortar, cuándo coser, cuánto dedicar al bordado del escudo. Repartió las horas de luz y las de la lámpara. Acomodó los retazos con criterio nuevo. Las tardes se transformaron en una coreografía menor. La gente traía telas y botones con la lentitud de quien no quiere apresurar las cosas. Un día, un hombre del mercado le dejó una lámina de metal fina que, dijo, le sobraba de un mueble. «No sé si sirve», afirmó. Mireia la miró y rió con un sonido que era más alivio que alegría. La lámina podía reemplazar una pieza rota del bastidor que sostenía el motor, quizás. Otra vecina dejó un cable, otro un alternador antiguo. Todo eran fragmentos que, al juntarse, parecían formar la posibilidad de un arreglo. No fue un milagro que cayera el paquete perfecto. Fue una suma de manos y objetos que encajaron por la voluntad de quienes vieron su esfuerzo. Las noches en que la máquina funcionaba, el sonido era casi musical. Un zumbido que acompañaba el hilo, una cadencia que marcaba las horas. En las que no, el taller olía a aceite caliente y a tensión. Mireia se volvió atenta a los matices del ruido. Un chirrido antes del bloqueo, un golpe seco que anunciaba una pieza suelta. Aprendió a meter la mano entre las voces metálicas, con la calma de quien conoce la anatomía de la máquina por la costumbre. Hizo pruebas con grafito, pasando lápiz en los puntos donde el metal rozaba, un truco viejo de los artesanos para reducir la fricción cuando no hay repuestos. Cuando el grafito no bastó, improvisó con trozos de escobilla recortados de un motor viejo, que le dejaron como favor. No tenía todo, pero tenía ingenio. Para afuera, el pueblo iba perdiendo algo de su prisa por juzgar. Había quienes seguían con la grabación en la galería de su teléfono, pero otros se acercaban a preguntar, ¿cuánto tiempo para los uniformes? La directora se presentó otra vez, esta vez con un anticipo que permitió comprar tela al por mayor y un hilo especial para los bordados del escudo. Es un dinero prestado a la confianza, dijo la mujer, y eso para Mireia fue más importante que la suma. Al aceptar el pago, sintió que no era una carga, era una puesta en marcha compartida. Las semanas de trabajo se llenaron de detalles. El bordado del escudo, que para la directora debía ser prolijo, consumía más tiempo del esperado. El motor, que había respondido a 3 segundos de vida como si fuera una promesa manifiesta, empezó a quejarse con más frecuencia. En pleno bordado, justo cuando la aguja trazaba la palabra del escudo, el zumbido decayó y se detuvo. El taller quedó en silencio, como si alguien hubiese cortado el hilo de la atención. Mireia miró la máquina y sintió que todas las manos que habían apoyado hasta ese día quedaban en suspenso. Podía escuchar la respiración del barrio, la radio lejos,
El perro del vecino. No era la primera vez que el motor fallaba, pero sí era la primera vez que lo hacía con tanta responsabilidad encima. Los uniformes tenían fecha de entrega. La escuela esperaba, y los niños iban a necesitar sus camisetas para la inauguración del curso. Mireya palpó las piezas, buscó el punto donde el calor se había ido, y encontró que las escobillas estaban demasiado gastadas. La lámina improvisada que había colocado ya no hacía contacto perfecto. Las opciones eran escasas. Buscar una escobilla nueva cuesta más de lo que podía pagar, y enviar el trabajo a otro lado significaba perder la confianza y el adelanto. En ese instante, con las agujas clavadas en la tela y el silencio pesado del motor como telón, Mireya pensó en la palabra que en su mente había mencionado algunas noches antes: puerta. No como una frase hecha, sino como una urgencia. Pensó en lo inesperado. Que Dios podía abrir puertas no como un truco que resuelve todo, sino como un hilo que se desliza por debajo de las cosas y hace que manos y recursos aparezcan. No pidió un milagro claro, ni una lluvia de dinero. Pensó en manos, en piezas, en gente que recordara su trabajo y ofreciera lo que podía. No se iluminó con certezas, más bien se serenó con la idea de que la ayuda, a veces, llega por pequeñas entradas. El reloj marcó las horas, y la madrugada se volvió vecina de un día que pensaba ser largo. Afuera, alguien tocó la puerta con timidez. Era el hijo del carnicero, con una bolsa en la mano. Dentro había una escobilla de un motor viejo, pulida y con la medida aproximada. «Mi padre dijo que no la usa», explicó el joven. «Que la tome si le sirve». Mireya sintió que la bolsa era más que una pieza. Era el símbolo de una cadena que se formaba sin consignas, sin anuncios, sin carteles. Juntó la pieza con la lámina, con el grafito, con la paciencia. Encajó, ajustó, y con una mirada que era mezcla de ciencia y esperanza, colocó la nueva escobilla. Cuando accionó el motor, no fue un ruido monumental, no vino un coro celestial ni una señal espectacular. Fue un zumbido diferente, más estable, como si un viejo corazón hubiera encontrado un marcapasos improvisado, un latido que, poco a poco, se sostuvo. Comenzó a coser, a bordar, a completar el escudo. La aguja parecía bailar con una cadencia que había estado buscando por semanas. Mireya no gritó, no llamó a nadie. Se sentó y tejió con su máquina la normalidad que había pedido. Trabajo bien hecho, puntada tras puntada. Pero aun cuando la máquina volvió a andar, la sensación no fue de absoluto alivio. Había una fragilidad nueva. Se sabía dependiente de partes prestadas, de la buena memoria de los vecinos, de la inclinación de la directora a confiar. La historia no estaba resuelta. 12 uniformes eran muchos. El motor podía aguantar, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Al terminar la primera tanda de camisetas, al empaquetarlas y ver el escudo bien definido, la directora sonrió con esa mezcla de pragmatismo y gratitud que tienen quienes saben administrar una escuela con pocos recursos. Dio otro pequeño adelanto y prometió que, si todo salía bien, habría más encargos en el siguiente trimestre. Al salir del taller esa tarde, Mireya se quedó un momento en la puerta. Miró al pueblo, al polvo de la calle que se levantaba con el paso de una camioneta, a las madres que cruzaban con bolsas y niños. Pensó en lo que había pasado en los últimos días. El escarnio, la máquina quemada, las noches de reparación, las manos que aparecieron. En la suma de pequeños gestos, reconoció un patrón que denominaba, con una palabra grande para algo que había sido menor, providencia. No una intervención mágica que la hubiera salvado sin sudor, sino una acción a través de personas y recursos que se habían enhebrado con su esfuerzo. Regresó al taller con la tienda cerrada para guardar lo entregado. Aún le quedaban telas, botones, un pedazo de tela azul que serviría para la siguiente tanda. En la mesa, la radio informaba de un evento municipal. Por un instante, la curiosidad de Mireya le hizo dejar el hilo y acercarse a escuchar. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Una llamada local, número desconocido. Contestó sin esperar nada. «¿Mireya?», dijo la voz de la secretaria del director. «La directora quiere hablar con usted».
Hay otra escuela en la zona que también necesita uniformes. Pueden ser más de lo que usted imagina. ¿Podría venir a hablar mañana? En el cuerpo de Mireia se mezclaron sensaciones que no eran contrarias pero sí densas. Gratitud, miedo y una esperanza que no quería declararse vencedora antes de tiempo. Miró la máquina, que seguía zumbando con la labor, y pensó en cómo algo que parecía inútil había vuelto a ser útil. Pensó en la frase que ahora prendía como un tema repetido en su cabeza. Lo único que tenía era una máquina de coser. Y Dios hizo lo inesperado. No era un letrero colgado en la pared. Era la conclusión provisoria a la que había llegado esa noche. Que la ayuda había llegado de maneras pequeñas y humanas, pero que algo, de alguna forma, había llevado las piezas a su mesa. Respiró hondo. Cerró el taller, y por primera vez desde que la grabación la había humillado, permitió que una sonrisa corta le aflojara los músculos del rostro. No celebró ni se creyó salvada. Se reconoció sostenida. Guardó la máquina, limpió la mesa y preparó la lista de materiales para la posible reunión del día siguiente. Sabía que aceptar significaba más trabajo, más riesgo, más noches largas. Pero también sabía que la posibilidad de ofrecer y sostener su oficio no caía del cielo como un premio. Se construía en las manos de quienes decidían ayudar y en la persistencia de quien no renunciaba. Esa noche, antes de acostarse, dejó la ventana abierta. No por romanticismo, sino para seguir escuchando el pueblo, para que las voces de los que pasaban llevaran consigo el rumor de lo que estaba ocurriendo. Que ella no era un espectáculo, sino una artesana que, con una máquina herida y con el muro de su coraje, tejía una respuesta. Afuera, la radio del vecino siguió diciendo noticias de poco interés. En la calle, lejos, una pareja discutía sin que ella supiera de qué. En el taller, la máquina descansaba envuelta en su paño gris, lista para otra jornada si el motor lo permitía. Al día siguiente, la directora de la escuela que había llamado puso una condición sencilla y concreta. La entrega debía ser puntual, y la calidad, uniforme. Si Mireia aceptaba y cumplía, se abrirían puertas a otras instituciones. Era la promesa de trabajo sostenido, pero no una garantía sin condiciones. Mireia escuchó, asentó, y pidió una semana más para organizarse. Colgó, y al mirar la máquina, pensó en la noción de que Dios hace lo inesperado no necesariamente con relámpagos, sino abriendo puertas donde antes había muros. No era una bendición que la eximiera del esfuerzo. Era una cooperación entre lo divino y lo humano, entre la fe y la habilidad, entre la comunidad y la diligencia. Entonces, cuando empezó a planear la logística, cómo conseguir telas en volumen, quién cosería los puños, cómo organizar los turnos para no meter demasiada carga en la máquina, sintió que algo nuevo se aproximaba. No era solo la cantidad de trabajo, era la responsabilidad pública que venía con la visibilidad. Sabía que cualquier fallo volvería a ser noticia, que la risa podía reaparecer, que la confianza se podía perder si algo salía mal. Y aún así, aceptó, porque lo que tenía no era un truco para demostrar nada, sino su oficio, esa habilidad que había aprendido cosiendo con las manos y con el alma, y que ahora pedía ser puesta a prueba en una escala mayor. Estaba en ese punto, tensa, esperanzada, consciente de la fragilidad de sus recursos, cuando sonó nuevamente el timbre con la pertinencia de quien sabe que las cosas cambian en un instante. Esta vez fue el cartero, con un sobre grande y un papel oficial. La escuela había enviado un anticipo mayor del previsto, y una nota que decía que estaban dispuestos a dar preferencia si el trabajo se realizaba con responsabilidad. Mireia sostuvo el papel como quien sostiene una tabla en medio del río. Sabía que la corriente podía ayudarla a cruzar, pero que debía remar con fuerza. Guardó el sobre en el cajón donde mantenía los hilos más finos y se sentó. Afuera, la tarde se deshacía en una luz pálida, y en el taller la máquina parecía respirar tranquila, como si también entendiera el futuro cercano. Más trabajo, más puntadas, más cuidado. En la calma que siguió, alguien dejó una caja en el umbral. Era una caja con botones, y dentro, una nota escrita a mano que decía:
para que no falte un botón en manos de quien no se rinde. La letra no estaba firmada. Mireya no supo si era la directora, la señora del mercado, o un desconocido. Lo que sí supo fue esto. Las piezas que necesitaba no habían caído del cielo en un milagro espectacular. Habían llegado por una red de pequeñas decisiones. Y en esa red, de una u otra forma, ella había visto actuar algo que no podía explicar completamente, pero que podía llamar, con verdad, una intervención inesperada. La maquinaria del día a día empezaba a ponerse en movimiento. Había listas, tejidos, números. Había voces que se acercaban a preguntar por plazo de entrega y por costo adicional. Al cerrar el taller esa noche, dejó todo ordenado para la jornada siguiente. En el cajón de las herramientas, junto a la lata de aceite y la lima, colocó la escobilla que el hijo del carnicero había dado, como quien guarda un talismán práctico. La máquina quedó cubierta, pero el paño no escondía la presencia de una máquina que había resistido y que por ahora respondía. Mireya se acostó con la cabeza llena de puntadas imaginarias. No soñó con fama ni con riqueza, soñó con la sensación de un hilo tensado en su mano y con el zumbido constante que acompañaría sus días. En la mañana siguiente, el pueblo despertó con un rumor nuevo y, sobre todo, con la posibilidad de que aquello que antes fue escarnio se volviera en algo útil. No era la celebración del fin, sino el inicio de una etapa que requería mucha más paciencia de la que había usado hasta entonces. Y en esa paciencia, en la recolección de piezas y en la cooperación de vecinos, Mireya intuía la presencia de algo más grande obrar a través de lo cotidiano. Así, cuando por la tarde la directora llamó otra vez para confirmar detalles y para proponer un adelanto algo mayor, Mireya respondió afirmativamente. Sabía que la decisión traía consigo noches largas y la constante vigilancia del motor. Sabía que la reparación improvisada podía no ser suficiente para llevar adelante todos los uniformes. Pero también sabía que la posibilidad de transformar el desprecio en trabajo real, de convertir la burla en reconocimiento a través de la labor constante, era ya un primer resultado. Guardó la llamada, miró la máquina, y con la calma de quien respeta su propio trabajo, empezó a planear la distribución de tareas para los próximos días. En el borde de eso, cuando las piezas se habían unido pero la historia todavía no estaba cerrada, cuando la máquina zumbaba leve y la directora había prometido más encargos, ocurrió algo que nadie esperaba. Una falla imprevista en el motor, en el momento en que el bordado más complicado estaba a la mitad. El hilo se rompió, el zumbido decayó, y por un segundo que pareció eterno, todo quedó suspendido. Mireya respiró. Sintió de nuevo el peso de la posibilidad de perderlo todo. No era la primera vez que temblaba, pero esta vez era distinto. Había más ojos, más confianza, y el riesgo de que una nueva burla incendiara su nombre otra vez. Se quedó quieta con las manos en la tela, mirando la máquina que se negaba a seguir. La comunidad esperaba, la directora aguardaba una llamada de confirmación, y la bolsa con los adelantos descansaba en el cajón. En torno a ella, las ventanas comenzaban a encender luces y un vecino cerró la persiana con un gesto mecánico. Mireya tuvo ante sí una decisión, rendirse y aceptar que todo podía irse por la borda, o encontrar de nuevo la forma de reparar con lo que tenía. Pensó en las manos que la habían ayudado hasta ese momento, en la lámina metálica, en la escobilla prestada, en el grafito, en los botones dejados en el umbral. Pensó en Dios, en la forma en que lo había invocado en silencios, y no buscó una respuesta profética. Buscó recursos prácticos. En la siguiente hora, mientras la tarde caía y el taller se llenaba de sombras, Mireya empezó a desenredar el problema. Tomó la aguja, comprobó el hilo, desmontó la caja de bobina y examinó la zona donde el motor había perdido fuerza. Las piezas que había conseguido hasta ahora le permitían un margen. Lo que no tenía era confianza absoluta en que bastaran para todo. Aún así, con el tiempo justo y la calma que da la experiencia, comenzó a improvisar una nueva solución. Recortar, ajustar, probar. Afuera, el pueblo seguía con su ritmo, sin saber que en un taller se estaba librando una pequeña batalla contra la derrota. Dentro, las manos de Mireya trabajaban como siempre, con respeto, con cuidado,
con la convicción de que cada puntada contaba. Desarmó la caja de bobina con manos que ya no temblaban por la sorpresa, sino por el cansancio acumulado. Cada tornillo que quitaba era un paso más cerca de entender el drama. Un fragmento metálico había cedido, una arista raspaba la carcasa, y eso hacía que el eje perdiera el contacto justo donde debía sostener el movimiento. Con la luz de la lámpara cayendo oblicua sobre la mesa, Mireia colocó la pieza que le había dado el carnicero sobre el paño y la observó con la quietud de quien ha aprendido a leer la anatomía de las cosas. Había algo de ritual en su trabajo. Limpiar primero, luego medir, luego probar. Tomó la lima prestada, suavizó la arista con paciencia hasta que el brillo del metal dejó de molestar la vista. Pasó un trapo embebido en aceite y, sin apresurarse, colocó la escobilla. Ajustó con una pequeña llave que había encontrado en la caja de herramientas, apretando en el lugar justo, no más de la cuenta. Los dedos le dolían por el agarre prolongado, pero el ruido del pueblo fuera de la puerta era ahora un rumor que se mezclaba con el pulso de su propio cuerpo. Antes de cerrar la tapa, recordó el truco del grafito y frotó con el lápiz los puntos donde la fricción había sido más cruel. No era poesía, era práctica. No esperaba milagros, sino una cooperación estrecha entre su saber y lo que el material permitiera. Cuando colocó la bobina de nuevo y giró el volante con la mano, el mundo volvió a friccionar de otra manera. El eje cedió con un susurro. El mecanismo preguntó si seguían allí manos que lo cuidaran. Mireia empujó el pedal con suavidad y el motor respondió con un zumbido, no triunfal pero firme, como un animal que vuelve a pararse después de la tormenta. Respiró hondo y dejó que el sonido llenara el taller. No gritó de alegría. Dejó que la calma entrara en su pecho. Para ella, el sonido era una promesa que había conquistado con trabajo y con la suma callada de favores de vecinos. Prendió la lámpara más cercana, hizo una prueba en un retazo, corrigió la tensión del hilo y permitió que la aguja volviera a hacer lo que siempre había hecho: unir. Las horas que siguieron no fueron una carrera frenética, sino una sucesión de pasos controlados. Aprendió a administrar el tiempo del motor, 15 minutos de trabajo intenso, luego dejarlo descansar, limpiar los vellones de hilo que se acumulaban, observar la temperatura con la palma de la mano. A veces, cuando el zumbido amenazaba con ceder, respiraba, bajaba la velocidad, trabajaba la tela en sentido contrario y evitaba forzar el motor. Había aprendido que la prisa era enemiga de lo que quería cuidar. La paciencia, en cambio, era su aliada. La primera tanda de uniformes avanzó entre expectativas y cuidados. El bordado del escudo exigía delicadeza. La directora había insistido en que debía quedar prolijo, que era imagen de la escuela. Mireia trazó cada línea con la atención de quien sabe que un detalle pequeño puede abrir una reputación. Las agujas pasaban y volvían, el hilo formaba letras y contornos, y el taller se llenó de un olor entre aceite y tela nueva. A cada punto terminado, guardaba el trabajo con una devoción callada. No por vanidad, sino por respeto a quienes esperaban. Cuando entregó la primera tanda y vio los uniformes apilados, con el escudo bien centrado, sintió un alivio que no cabía en palabras. La directora los recibió sin aspavientos. Miró con ojo crítico, y luego soltó una sonrisa mesurada. Puso la mano sobre la pila como quien comprueba el peso de una promesa. Dio otro anticipo, más de lo acordado, y mencionó en voz baja que sabía de otra escuela que quizá necesitaría servicios similares. El reconocimiento no fue un estruendo, sino un voto de confianza que podía traducirse en meses de trabajo. La noticia del primer encargo cumplido se movió por el barrio como se mueven las cosas que importan, sin fuegos artificiales, con el susurro de quien recomienda a quien confía. Algunos que antes habían mirado con distancia ahora se detuvieron a observar con curiosidad cuando pasaban frente al taller. La vieja que vendía hilo dejó una bobina extra. El que arreglaba radios ofreció una rueda que ajustaba mejor la tensión. El joven que cuidaba la escuela ofreció ayuda para traer más telas. Nadie les dio lecciones sobre caridad. Cada gesto fue una decisión práctica de colaborar con el oficio de quien no se rindió. Y hubo también quienes continuaron con la grabación en el teléfono, pero ahora su interés era distinto. La cámara que había filmado la máquina ennegrecida
empezó a almacenar imágenes de puntadas y montones de telas. La risa no desapareció del todo, pero perdió fuerza frente a la constancia. Cuando la gente vio que Mireya respondía con trabajo y no con rencor, la dinámica cambió. Nadie dijo lo siento en voz alta, pero algunos empezaron a dejar objetos en el umbral como si, sin querer ser protagonistas, quisieran remendar aquello que había quedado roto. Hubo un día, a la mitad del encargo grande, en que el motor volvió a fallar. Esta vez fue más ruidoso. Un golpe seco, una vibración que dejó la aguja paralizada en la tela. El taller quedó inmóvil. La tela con el escudo a medio bordar colgaba como una promesa detenida. Mireya sintió un punzón en el estómago. No de desesperación, sino de clara responsabilidad. Había familias contando con aquel trabajo, y la directora esperaba puntualidad. Pasó la mano por la frente, recogió la pieza que había fallado y la miró con ojos que conocían los límites del recurso. No pensó en rendirse, pensó en sumar alternativas. Llamó a la vecina del costado, la señora que, por las tardes, remendaba las mantas de la iglesia. Esta vez la llamada no fue para pedir caridad, sino para convocar una solución. En 15 minutos la mujer estaba en el taller con una caja de herramientas que olía a hierro y a años de uso. Juntas desmontaron, compararon piezas y probaron una variante que Mireya había visto alguna vez en un viejo taller de su padre. Colocar una arandela para reducir el choque entre dos superficies. No era la pieza ideal, pero alteró la dinámica del problema. Volvieron a cerrar, giraron, y el motor emitió un sonido más constante, más respetuoso. Mientras trabajaban, una pequeña audiencia se había formado afuera. El chico del kiosco que, de noche, barría la vereda. La señora del pan, que había traído café. Un par de madres que pasaban con niños recogiendo tarea. La curiosidad se volvió apoyo silencioso. Nadie aplaudió, nadie dio discursos. Simplemente estuvieron presentes. Para Mireya, aquella presencia era la manifestación más clara de cómo la providencia de la que había pensado no se presentaba en un milagro de apariencia espectacular, sino en la suma concreta de gestos que acompañaron su práctica. Al completar los últimos uniformes, la emoción no estalló en un clímax descontrolado. Fue una gratitud contenida, una sensación de que lo que había sucedido tenía la forma de una cadena hecha de manos. La directora, al recibir la última caja, organizó una fecha para que los niños estrenaran los uniformes en un acto pequeño de inicio de curso. El desfile sería un gesto simbólico más que una fiesta. Quería que los alumnos se sintieran parte de algo cuidado. Mireya fue invitada a presenciar la ceremonia desde la primera fila, como quien es reconocida por lo que hace. El día del desfile amaneció con un cielo que parecía lavarse. Aire fresco, luz clara. La plaza frente a la escuela se llenó de padres, de vecinos curiosos y de niños que no alcanzaban a quedarse quietos. Mireya se acercó con calma, sosteniendo una bolsa con los últimos botones de repuesto. Al llegar, sintió que alguien la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. La cámara del celular de la vecina que la había filmado al principio se acercó esta vez para tomar la fila de los niños. El mismo teléfono que había registrado la máquina ennegrecida ahora guardaba imágenes de rostros iluminados por la ropa nueva. Cuando los niños marcharon, los uniformes se movieron con el ritmo infantil. Una fila desordenada, pasos cortos, risas. Pero el escudo bordado se sostuvo, las costuras no cedieron y las camisetas, planchadas, se acomodaron al sol. Entre la multitud, algunos de los que antes habían reído a carcajadas ahora miraban con cierta dignidad la escena. No hubo abucheos ni disculpas teatrales. Las expresiones mudas hablaron de un reconocimiento que no necesitaba palabras altisonantes. Fue entonces cuando Álvaro apareció en la esquina de la plaza. No había sido su intención inicial volver. Su salida fue pragmática. Las expectativas y la vergüenza que le produjo la grabación lo habían llevado a distanciarse. Pero al ver la fila de niños y la confirmación práctica de que el trabajo de Mireya tenía impacto, su presencia quiso buscar una respuesta. Miró la escena desde la distancia, con las manos en los bolsillos, como quien espera encontrar argumentos para sí mismo. No hubo dramatismo. Se acercó, vestido con sencillez, sus ojos evitando el encuentro directo por un tiempo.
Se cruzaron. Mireia lo reconoció sin sorpresa ni júbilo. Lo saludó con cortesía, una inclinación de cabeza que no cargaba rencor. Álvaro intentó decir algo. Sus palabras no salieron como excusa grandiosa, sino como un hilo tanteando la posibilidad de reparar algo humano. «Te vi aquí», dijo, y en esa frase había una mezcla de arrepentimiento y de no saber cómo reconstruir lo que había dejado. Mireia escuchó. No habló de reproches, explicó, con voz tranquila, que su trabajo era su manera de responder a lo que la vida le ponía delante. No necesitaba una proclamación de arrepentimiento para seguir. Necesitaba simplemente la paz para continuar. La conversación fue breve. Álvaro ofreció ayuda práctica. Un pequeño dinero para comprar una pieza que pudiera asegurar el motor por más tiempo. Mireia aceptó con reservas. No por desconfianza, sino por prudencia. Acordaron que el dinero sería destinado exclusivamente a comprar repuestos y que cualquier decisión sobre la forma de repartir el trabajo quedaría en manos de ella. No hubo reconciliación teatral, solo un acuerdo medido. Para la gente que miraba, fue suficiente ver una escena humana, no una película de redención instantánea, sino un paso pequeño hacia una convivencia más práctica. Cuando regresó al taller, con las manos llenas de botones y el bolsillo con el dinero que Álvaro había dejado en señal de apoyo, Mireia no sintió triunfo. Sintió responsabilidad renovada. Compró la pieza con el anticipo y la dejó bajo la tapa del motor como reserva. Sabía que las soluciones improvisadas habían servido, pero que la sostenibilidad del oficio requería algo más: inversión, previsión y, ¿por qué no?, una comunidad que siguiera atenta. Planeó entonces una lista de prioridades: comprar repuestos originales cuando fuese posible, ahorrar un poco de cada adelanto para imprevistos y enseñar a una de las jóvenes del barrio a hacer los bordados básicos para repartir la carga. La directora, satisfecha con el resultado y convencida por la puntualidad, firmó un acuerdo de trabajo preferencial con Mireia, una carta formal que prometía encargos regulares si la calidad continuaba. Para Mireia, esa firma fue más que un contrato. Fue la llama baja y constante que le permitía planear el próximo mes con algo de certeza. No era riqueza ni fama, era estabilidad. Suficiente para comprar tela al por mayor, quizá reparar el motor con piezas nuevas en un par de meses y pagar el gas de la cocina sin temores. Los vecinos siguieron aportando. Una señora que bordaba por las mañanas se ofreció a ayudar en jornadas específicas. El panadero dejó provisiones para los largos turnos nocturnos. El joven del mercado consiguió un proveedor que vendía telas a buen precio. Todo fue una red tejida de manera discreta. Mireia aceptó ayuda donde era práctica, y mantuvo su orgullo en la medida justa. Aceptó colillas de hilo, ofreció trabajo a quien necesitara unas horas de costura, enseñó a una adolescente del barrio el arte de la puntada invisible. Era su manera de devolver lo recibido, no con grandes discursos, sino con la continuidad del oficio. Con el tiempo, la grabación que había comenzado el rumor fue quedando relegada a archivos y notificaciones antiguas. Las nuevas imágenes que circulaban en el barrio eran otras: manos trabajando, pilas de ropa, caras de niños en la escuela con camisetas limpias. La historia del desprecio se fue transformando, no por la exposición pública, sino por la prueba diaria de lo que la constancia hace. Mireia no buscó ser un ejemplo, simplemente siguió. La máquina, aun con sus reparos y sus arreglos provisionales, siguió siendo su herramienta y el símbolo de que el oficio dignifica. En las noches de menos carga, cuando la radio transmitía canciones viejas, a veces se detenía a reflexionar en silencio. No entonaba agradecimientos exagerados, ni ofrecía teorías solemnes. En su interior, sin embargo, algo había cambiado. La sensación de que una mano, que podía llamarse Dios en la medida en que se entiende a alguien que obra a través de las personas, había abierto una serie de puertas. No con un resplandor que borrara el esfuerzo, sino con pequeñas entradas: la escobilla del carnicero, la lámina del herrero, el anticipo de la directora, el paquete de botones anónimo. Esas acciones juntas habían hecho lo inesperado: transformar una vergüenza pública en un oficio sostenido. El pueblo,
que al principio funcionó como un coro de burla, fue volviéndose una comunidad de costado. La gente ya no pasaba solo para mirar. Ahora recomendaba, traía encargos, y algunos comenzaron a preguntar en voz baja cómo podían apoyar a otros emprendimientos como el de Mireia. Por su parte, Mireia continuó con humildad. No celebró cada logro con fanfarrias, lo vivió con la sobriedad de quien conoce la fragilidad de lo construido. Siguió cuidando la máquina, ahorrando, planificando y enseñando a jóvenes a coser, sutilmente transmitiendo el oficio como un legado. Un día, entró al taller una mujer joven con un bebé en brazos y una historia en los ojos. Había perdido su trabajo y le habían recomendado que buscara a Mireia para aprender algo que le permitiera sostenerse. Mireia la miró. Recordó su propio arranque de años atrás con manos callosas y pocos recursos, y le ofreció un lugar en la mesa de trabajo. No como una limosna, sino como una oportunidad de oficio. Enseñó a desarmar una bobina, a engrasar con la cantidad justa, a reconocer el sonido correcto del motor. La mujer aprendió, se quedó, y con el tiempo, se volvió otra pieza de esa red. La vida del taller no se volvió un acontecimiento mediático. Siguió siendo un lugar de trabajo, ruido, tela, aceite, risas contenidas y a veces discusiones por horarios. La diferencia estuvo en la dignidad restaurada. Mireia volvió a dormir con la certeza de que su oficio era valorado y con la convicción tranquila de que la providencia de la que había hablado no era una promesa de éxito sin esfuerzo, sino la suma de puertas que se abren cuando alguien se mantiene fiel al trabajo que sabe hacer y el vecindario decide responder. Esa tarde, mientras cerraba la puerta y guardaba la lista de pedidos, se quedó un momento en el umbral. Miró la máquina cubierta. El paño gris ya no representaba un ataúd, sino el cobijo de algo vivo. Repasó mentalmente los nombres de quienes habían aparecido: la vecina, el carnicero, la directora, el joven que había traído la lámina. En la memoria de esos nombres y gestos, reconoció una verdad sencilla. No había sido salvada por un destino caprichoso, sino sostenida por manos concretas que por distintas razones decidieron ayudar. Dijo en silencio, unas palabras que no hicieron eco en la plaza ni en las redes, pero que para ella fueron suficientes. Gracias. No fue una declaración teológica, ni un reclamo de crédito divino. Fue una constancia humilde de quien sabe que algo más grande se teje cuando las personas cooperan. Pensó en la frase que ahora podía susurrar sin que sonara grandilocuente. Lo único que tenía era una máquina de coser, y Dios hizo lo inesperado. Lo dijo reconociendo que Dios, para ella, actuó abriendo manos, puertas y oportunidades a través de quienes la rodeaban. No era un milagro que evitó el sudor. Fue una mano que sostuvo el sudor con recursos. Al cerrar la luz del taller, no buscó el orgullo. Guardó la escobilla de repuesto, enrolló el hilo sobrante y dejó listo el trabajo para el día siguiente. Afuera, la noche se amparaba sobre la calle de tierra. Adentro, el sueño vino con la calma de quien cumplió una jornada digna. Al despertar, la rutina continuó. Pedidos, cortes, puntadas. Y con cada puntada, la narrativa que había empezado como burla se fue transformando en testimonio. El de una mujer que, con una máquina imperfecta y la ayuda de su gente, volvió a poner en pie su oficio. Si esta historia te tocó, compártela y deja tu testimonio en los comentarios. Quizá conozcas a alguien cuyo talento solo necesita una puerta abierta para volver a andar.